El Señor ha preparado para nosotros el mensaje el día de hoy. Pastora Mari, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, amados hermanos. Los saludo y los bendigo en la gracia, en esa gracia que nos sostiene ante cualquier circunstancia, la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo. Que ante algunas circunstancias que sobrevienen en la vida, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando podemos recordar la soberanía absoluta de Dios, aferrarnos a ella y creer, entonces las circunstancias pueden ser las más difíciles, pero la seguridad de la salvación, la seguridad de la eternidad con el Señor nos da fuerza para todo. Hoy vamos a estar orando por nuestros hermanos venezolanos y por el pueblo de Venezuela ante estas circunstancias que están viviendo de un terremoto entiendo que de 7.5 en la escala de Richter. Em, Muchos no tenemos información de la familia porque sencillamente no hay electricidad y por supuesto al no haber electricidad no hay internet, más todo está en las manos del Señor. Amén. Y nosotros tenemos hermanos venezolanos aquí dentro en la congregación, que nuestro corazón esté orando por ellos para que puedan estar en paz, porque Dios es el que nos guarda siempre. Y si el día de hoy fue el día de partida para algunas personas, también en eso Dios tiene todo el control. Amén. Y hoy tenemos, ya estamos nosotros en, en la lección número 14, si mi memoria no me falla. A veces me falla, pero hoy tenemos la sanidad espiritual. Es el título. La lección 14 es la sanidad espiritual. Entonces, si recibimos sanidad espiritual, si tenemos sanidad espiritual, nosotros tenemos la fuerza de la verdadera esencia que Dios nos dio desde el principio. Y tenemos la fuerza de Juan 4:24, de la palabra, porque en la palabra está la vida. En el verbo está la vida, y la vida es la luz de los hombres. El verbo se encarnó y se hizo hombre, y Él es Cristo, Él es la palabra. Por eso, cuando nosotros tenemos la palabra, meditamos en la palabra y hablamos con la palabra, a nuestro espíritu, le hablamos a nuestro espíritu, a nuestra alma con la palabra. Nuestra mente, nuestro cuerpo, porque el alma es el asiento de los pensamientos, estamos hablando de la mente, de las emociones y de las decisiones. Hoy compartía con un niño el mensaje de Solo Cristo, el mensaje que tuvimos el día domingo en la iglesia, y me preguntaba, ¿tú me estás haciendo un quiz? O sea, ¿me estás haciendo como un examen? Yo le decía: "No, solo quiero conversar contigo, para saber qué tanto sé, ¿verdad?". Y le dije: "No, en lo absoluto, no, 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 no. Es para que tú y yo hablemos de la importancia de tener a Cristo en la vida". Y él me dijo algo que me llamó mucho la atención. Me dijo: "Satanás es el que engaña, pero él nos engaña aquí en la mente. Pero como cuando tengo a Cristo, para mí Cristo es un candado. Mi mente está cerrada a las cosas de Satanás". Miren cómo me lo dijo. Mi mente está cerrada a las cosas de Satanás. Y cuando Satanás quiere entrar, no puede entrar porque estoy cerrado, que mi mente está centrada en Cristo, está cerrada con Cristo. Ahora los que no tienen a Cristo tienen el candado abierto. Y por eso es que todo lo malo se mete. Pero a mí no, porque llegó Cristo y cerró ese candado. Me lo dijo con tanta sencillez, pero con tanta seguridad.
que eso es sanidad espiritual. Eso es sanidad espiritual, porque si no, el enemigo entra y dice el pastor Ryu, que es el pastor, que es el pastor principal del movimiento de evangelismo al que nosotros pertenecemos, el movimiento del aposento alto, a quien Dios en esta época ha llamado con el mensaje para ni siquiera es rescatar, es para restaurar el mensaje de solo Cristo. ¿Por qué? Porque la misma iglesia está engañada. La misma iglesia está engañada. Y muchas veces nosotros vemos Gálatas 2:20 y ya lo dejamos pasar, ya eso sí yo me lo sé, yo me lo sé, yo me lo sé. Pero Gálatas 2:20 tiene tanta riqueza, porque el autor de Gálatas, que es el Espíritu Santo, le hace entender al apóstol Pablo, aunque tú no conociste a Cristo. Yo les quiero preguntar antes de seguir, ¿estoy compartiendo la pantalla? Sí, pastora. Gracias, hermano. Aunque tú no estuviste con Cristo, le dice el Espíritu Santo al apóstol Pablo, y no lo conociste antes de ir a la cruz, tú estabas en el corazón mío y en el corazón de Cristo cuando Él entregó su vida. Y allí en la cruz se consumó la salvación. Entonces, tu destino cambió, tu vida cambió. El pasado que tú tuviste es, sin duda alguna, yo lo conozco, pero en tu pasado no hay nada mejor que tu presente, que es Cristo. Por eso el apóstol Pablo confiesa, con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo yo disfruto de la plenitud de la salvación. Con Cristo ya no soy yo, no vivo yo, lo mío no tiene nada que ver en esto. Mis intereses, mis planes, mis sueños, mis proyectos, mi manera de ver las cosas, mi manera de hablar, ya no, ya no. Ya ahora Cristo vive en mí, Cristo vive en mí. Y como yo todavía tengo un cuerpo físico, mi cuerpo físico no es movido por mis pasiones, ni por mis deseos, ni por mis emociones, ni por mis pensamientos, ni por mi alma, porque mi alma ya fue tomada por la fe. Mi alma está siendo recreada en la fe. ¿En cuál fe? En la fe en el Hijo de Dios, en la confesión absoluta pero vívida de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías prometido en Génesis 3:15. Él es Emmanuel, Él está conmigo. Él es el que solucionó el pecado original que pesaba sobre mí. Él me libró de la ley de la muerte y el pecado. Me libró absolutamente, deshizo todas las obras del diablo. Y todo esto por su infinito amor, un amor inmerecido. Pero en ese amor, en la cruz, el amor que Él me tiene a mí, que me tuvo a mí, en la cruz le dio la fuerza para continuar hasta el final cumpliendo el plan para el cual Dios lo mandó a la tierra. Si el mismo Hijo de Dios vino a la tierra a cumplir el plan de Dios, ¿cuánto no más nosotros? Nosotros, cuando ya nosotros estamos viviendo dentro del Cristo resucitado y con todo consumado, ¿qué tenemos nosotros? ¿Qué tenemos nosotros sino toda la vida resuelta? Ahora vamos a hablar de lo que es sanidad y de lo que no es sanidad, de tal manera que nosotros podamos evidenciar de qué estamos hablando. Miren, todos los seres humanos tenemos problemas espirituales. Todos, todos. Todos tenemos enfermedades espirituales, espirituales. ¿Y qué es una enfermedad espiritual? Todo aquello que no es semejante a Dios. Eso es lo que es enfermedad espiritual. Todo aquello que no entra dentro del amor de Dios
dentro de mi felicidad y plenitud dentro de Dios, donde el ambiente no me gobierna, las situaciones externas no me hacen quitar la mirada de Cristo y entonces puedo estar en paz. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Si Cristo venció, va a estar Cristo preocupado. Oye, pero el diablo como que le creció todo cacho hoy. Entonces ese cacho que le creció al diablo, ese no estaba cuando yo fui a la cruz. No, tengo que buscar un serrucho grande. No, no, verdad que los cachos no se quitan con serrucho, sino con lima. ¿Estará Cristo así? Así vivimos nosotros. No, porque cuando oro, el enemigo viene con más fuerza y entonces ahora el enemigo. No, 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 no. Cuando oro, el enemigo es quebrantado. Porque si Jesús no es mi dueño, estoy en el punto 2, en el punto 1, perdón. Si Jesús no es mi dueño, ahí sí, Satanás me atacará. Y estoy el candado. Si estoy cerrado, metido dentro de Cristo, ¿cómo va a entrar Satanás? No tiene lugar en mí, no tiene lugar en mí. Por eso es que no hay otra solución, no hay otra salida. Hermanos, hay una línea muy delgada entre interpretar la Biblia dentro de Cristo e interpretar la Biblia dentro de la religión evangélica. Muy delgada esa línea. Entonces, por eso es que dentro de la religión evangélica, cuando ven las personas, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, todos los sufrimientos vienen, porque eso, bueno, Cristo sufrió. Sí, hay porciones de la palabra que dicen que si el Señor sufrió, pues nosotros también tenemos que sufrir, sobre todo porque ellos están en la época de la persecución. Hay que ver el contexto de la época en la que ellos están. Pero nosotros no es que no vamos a vivir sin persecución, no es que no vamos a vivir absolutamente sin problemas, no, sino que al estar dentro, mi vida dentro de Cristo, mi vida dentro de Cristo, yo me veo a mí, meto mi vida dentro de Cristo. Y cuando viene el pensamiento, cuando viene la situación, cuando viene la emoción, cuando viene la crisis, cuando viene el problema, cuando viene lo que venga, yo puedo ser atacada espiritualmente. Pero yo, al centrarme en Cristo, primero se tiene que encontrar el problema con Cristo. ¿Y cuál es el problema? Que dentro de Cristo no tiene solución. Entonces no hay un ataque constante. Satanás está todo el tiempo como león rugiente buscando. ¿Y a quién encuentra? Al que no está firme en que Jesús es su dueño. Al que tiene primero otras cosas, personas, antes que al Señor, y viven en idolatría, pues por la idolatría se va a meter el diablo. El que todavía piensa, no, que sabes que entrevistaron a la bruja de Tucuciapón, tú sabes, aquella que dijo que se iba a morir el tipo que se sentó en la rama y él cortó la rama. Ah, bueno, es esa tipa que sabe mucho. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo el presidente? ¿Qué dijo en las elecciones? ¿Qué tengo yo que ver con lo que dijo una bruja? ¿Qué tengo yo que ver? Ah, pero la curiosidad mató al gato. El gato lo matan, el gato no tiene vida eterna. Pero nosotros, dice el apóstol Pablo, advierte a Timoteo, advierte de que no entren en vana palabrería, que no entren en terrenos que son del enemigo. Porque, ¿por qué yo busco más? Porque Cristo no es suficiente, sencillo, sencillo. ¿Por qué caigo en la vida religiosa? ¿Por qué caigo en la vida religiosa aún teniendo el evangelio? Porque es lo único que conozco. Y si no es la palabra, la oración y el evangelismo, yo me estanco. Espiritualmente nos estancamos, hermanos. Nos estancamos. Y no hay fluir, sino que son piedras que se ponen en el río. El río está así, el agua está así, los peces están sí, sí, pero no hay corriente. No hay corriente, no hay movimiento del agua.
no hay vida. Si no hay movimiento del agua, no hay vida. No hay vida. Y la vida religiosa no resuelve los problemas espirituales, al contrario, los crea, los alimenta. Le decía ayer a una persona, un hermano de la iglesia con el que estaba hablando, le decía, no puede ser que lo que nosotros hagamos, los cultos que hagamos dentro de la iglesia online, carguen a los hermanos, que los carguen, que se preocupen, que yo no sé esto, que yo no sé aquello. No, tiene que ser lo absoluto de Dios en la palabra, la oración y el evangelismo. En su absoluta soberanía, Él gobierna sobre todo y sobre todo. Y crean algo, cuando yo meto la pata, cuando yo me equivoco, el Espíritu Santo me va a redarguir. Porque dentro de la iglesia de Cristo yo no puedo hacer lo que yo creo, ni lo que yo pienso que va a ser mejor. Entonces nosotros, por ejemplo, este viernes tenemos la vigilia y la vigilia lo hemos llevado a lo más sencillo posible. Todo lo que está dentro de la estructura. ¿Por qué? Porque es una vigilia de oración. Entonces, lo que tiene centro es la palabra y la oración que llena la vida del evangelista. Lo demás, la diapositiva, la cosa, el mensaje, no, no podemos cargarnos con esas cosas, porque dejamos de gozarnos en el motivo por el cual Dios nos llamó. Por eso es que nada en la iglesia es por mi fuerza. Nada en la iglesia es con mi esfuerzo. ¿Por qué? Porque en vez de solucionar la iglesia problemas espirituales, creamos más problemas espirituales, creamos más roces, creamos divisiones. Entonces, como se crea eso, ¿cómo puedo saber yo que tengo un problema espiritual? Porque estoy ansiosa, porque no me relajo, porque no disfruto. Ay, ya todo el mundo comió. Ay, gracias a Dios que ya todos comieron, porque yo soy la responsable del almuerzo, el desayuno, el almuerzo, ya todos comieron. Ay, yo me voy a sentar aquí a tomarme un cafecito. No, no, es que es un afán. Y no, porque la cena y que voy a hacer ya. No han almorzado cuando ya están pensando cuál es el desayuno de la mañana siguiente. Están, si no están presos, lo andan buscando. Porque hemos sido acostumbrados a demostrar. Y Dios no nos llamó a demostrar nada. Ni siquiera Cristo lo mandó a demostrar. Él envió a Cristo a que hiciera la obra de quien Él es. El Hijo del Dios viviente, la solución a todos los problemas del hombre. Que tuvo evidencias. Sí, por supuesto, Dios mostró las evidencias, pero no fue nunca en la fuerza de Cristo. Fue en el poder del Espíritu Santo, pero en la certeza de que Él es el Cristo. Y si Él es la vida, entonces, si Él es la vida, la muerte no lo puede retener. Y este mensaje de nueva vida, nuevo vivir nos pone estos ejemplos. ¿Qué significa? ¿Qué son los problemas espirituales? Por ejemplo, estar celoso. Yo no celo a ese marido mío, tengo como 68 años más 3 meses casada con él. Y yo no lo celo. Ay, que vaya, haga lo que quiera, ese viejo ya más bien que. No estamos hablando de ese tipo de celos solamente. Estamos hablando inclusive de celos dentro de la iglesia. Disputas dentro de la iglesia porque yo soy mejor, porque yo soy imprescindible, porque yo soy la pastora. No, no. Olvídense de eso, un hombre no puede depender de otro hombre. Solo Cristo nos da la salvación. Y nosotros no dependemos de ningún hombre, dependemos de la absoluta soberanía de Dios, quien nos reveló que Jesús es el Cristo, quien nos dijo que nos dio la revelación de que Cristo es el misterio del Dios Trino y que nos dio Cristo a través de su resurrección el aliento de vida. Tuvimos una vida resucitada. Estábamos muertos, nos sacó de muerte a vida. Estábamos bajo el gobierno del maldito y nos sacó a bendición. Estábamos presos en la oscuridad, nos sacó a luz. Entonces nuestra vida fue resucitada en Cristo. Tenemos una nueva vida en Cristo.
y no puedo resolver problemas espirituales por mi fuerza, sino con las armas espirituales, porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y esas fortalezas son los problemas espirituales. El yo, el yo de Génesis 3. Es que a mí nadie me pisotea, es que a mí nadie no sé qué. ¿Cómo es posible que no me tomen en cuenta? ¿Cómo es posible que llamen primero a la hermana Juana que a mí, que soy la pastora? Si llamaron a la hermana Juana, por alguna razón sería. Entonces yo pregunto, hermana Juana, mira, que te llamaron por esto y esto y esto y esto. Sí, me dijeron que la estaban ubicando a usted, no la pudieron ubicar. Entonces me preguntaron si yo sabía usted y yo dije que en realidad en este momento no sabía, pero que para qué la estaban buscando. Entonces me dijeron esto y esto y esto y esto que le comunicara a usted. Ah, listo, listo. Y si no le dicen que me comuniquen a mí, entonces yo llamo a Federico Los Palotes y le digo, hermano, sé que llamaste a la hermana Juana. Ah, sí, es que yo, tata, sí me dijo ella que me estaban buscando. ¿En qué te puedo servir, hermano? Pero no es que yo ya voy a estar así como que decía una persona, es que usted cree que le voy a quitar el ministerio. ¿Cómo me puede una persona quitar a mí lo que Dios me ha dado? Problemas espirituales. Nadie te puede quitar lo que Dios te ha dado. Y siempre miremos, ¿quién está ocupando el primer lugar en mi vida antes que Dios? Por eso hablamos de solo Cristo, solo, solo Cristo, solo el reino de Dios. Crean que el reino de Dios descendió del cielo a la tierra. Él es Emmanuel, Él es Cristo, está con nosotros. Y hagan todo solo en el Espíritu Santo, con la fuerza de ese aliento de vida que nosotros tenemos dentro que nos levanta como iglesia, como torres de luz, como torres firmes. Pero no son palabras, hermanos. ¿Pero por qué tanto palabrería? No es palabrería. Es que la Biblia lo detalla, lo explica, pero nosotros no lo podemos ver. Cuando leemos desde la religión, no lo podemos ver. Y tenemos ya bloques, moldes preestablecidos. Aún para la palabra ya tenemos moldes. Los que tenemos años escuchando el mensaje. Moldes, 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 moldes metidos aquí. Y lazos que Satanás nos tira. ¿Por qué? Porque busca llevarnos atrás. Hubo una persona aquí en la iglesia, hace años, que cuando le pedíamos el fórum decía, su mensaje estuvo bien. En realidad no le hallé ninguna falla en cuanto a la palabra que utilizó, pero es porque usted sabe que el llamado que yo tengo de Dios es a corregir a los pastores. ¿El llamado de cuál Dios? Un Dios con D minúscula, llamado diablo. Eso no es un foro. Un foro es ¿qué te dio Dios hoy a tu corazón? ¿Qué le dio Dios hoy a tu corazón? A tu corazón. Me dio la palabra, esta palabra. Atesoro esta palabra hoy. Y puedes decir por qué atesoro esa palabra. Pero no es porque hablemos más, hayamos recibido más. Muchas veces hablamos más porque queremos mostrar que sabemos más y que entendemos más. Pero una sola palabra basta para que nosotros seamos salvos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué tú y tu casa? Porque ahora tú eres luz en tu casa y tienes el poder del que vence a Satanás en tu casa. Entonces, nosotros teniendo el solo Cristo, solo el reino de Dios y solo dejarme dirigir por el Espíritu Santo, podemos entender que el Señor Jesucristo nos dio un pacto nuevo, nuevo, un pacto nuevo.
Y cuando vemos la palabra en Hebreos 4:12, dice la palabra del Señor, un nos da la misma palabra, o la palabra nos da un concepto de sí misma. ¿Qué es la palabra? La palabra es la vida. La palabra es creación. Por eso nosotros podemos decir que Cristo, cuando leemos el primer versículo de la Biblia, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero luego cuando vemos Juan 1, dice que todas las cosas que nosotros vemos que fueron hechas de lo que no se veía. ¿Cómo? Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el Verbo. Entonces, la palabra es la vida, la palabra es la luz, la palabra se encarnó y se hizo hombre. Ese hombre que es el Mesías venció a Satanás en la cruz y resucitó. Ya eso lo sabemos, pastora. ¿Y sabes cuál es el contenido de tu salvación? ¿Porque Jesús es Cristo? Sí, sí, ya me lo sé. Y esto no es sapiencia humana. Esto es llenura de tu espíritu por la palabra. Creación, somos creación de Dios y necesitamos la recreación por la palabra. Porque entonces la palabra nos da un concepto de sí misma y la palabra nos habla de todo lo que trasciende. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice la palabra, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, la palabra, que nosotros fuimos creados por la palabra es viva, es la vida y es poderosa. Ahora, cuando nosotros leemos la palabra tiene tal poder que en la concentración que tenemos en la palabra, esa vida y ese poder, por eso es que hablamos de la vida y el poder de Jesús, nos debe atravesar nuestro ser tricotomático, o sea, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Pero la Biblia comienza diciendo que penetra hasta partir. Partir. Yo tengo este vaso. Se partió el vaso, se resquebrajó. Ya no sirve. Porque el vaso que éramos tiene que quebrarse. La palabra tiene que quebrarte. La palabra te tiene que arder, te tiene que doler. ¿Por qué? Porque te parte, te cambia los pensamientos, te cambia el corazón, te cambia las emociones y te cambia las decisiones. ¿Por qué? Porque soy una nueva criatura en Cristo. Parte el alma y ahora el alma no gobierna, sino el espíritu. Parte el alma y el espíritu. Porque el hombre tiene un espíritu, el espíritu del hombre. Pero el espíritu del hombre es sin Dios cuando el hombre está separado. Ahora el espíritu del hombre viene a ser lleno del espíritu de Dios. Y ahora el espíritu gobierna. ¿Gobierna qué? Todo mi ser interior. Dice penetra. Está penetrando el alma, mis pensamientos, mi corazón, mis emociones. Hablaba con una persona ayer, anteayer creo, y me decía, escuché a mis hermanos hablando unas cosas de mí que yo no pensaba que ellos, o sea, nunca pensé oír hablando tan feo de mí a alguien en mi propia familia. Y yo le dije, wow, o sea, de verdad me dio mucha pena, me puse en sus zapatos y entonces
en ese momento yo no supe qué decirle, ¿no? Y yo empecé a orar y escuchándola oraba y ella me dice, ¿sabe lo que hice? Le dije a Cristo, Cristo, yo no soy lo que ellos dicen que yo soy. Y sabes qué, diablo, no voy a llorar, porque yo siempre todo lo he arreglado con lágrimas, pero ya no hay más lágrimas, porque yo no soy lo que ellos dicen, yo soy lo que tú dices que yo soy. ¿Y eso qué es? Aferrarse al pacto. Yo me quedé de verdad agradeciendo al Señor, porque es una persona que cada vez que hablamos de la palabra, se desprendía a llorar y llorar y llorar. Decía, ¿qué no podemos hablar si tú estás llorando? Porque tú ni siquiera escuchas. Tú no escuchas el mensaje de alegría, de gozo, de paz, es que usted no conoce mi vida. Y lloró por años, pero ayer no lloró, anteayer no lloró. Me dijo eso, me dijo eso. Y allí es donde nosotros vemos, yo veo cómo la palabra la está atravesando. Entonces sí, la palabra nos traspasa todo, el espíritu, el alma y el cuerpo, porque no dice cualquier parte del cuerpo, no dice hasta a partir del alma, el espíritu y el cuerpo, sino dice las coyunturas. ¿Por qué? Porque todos las partes del cuerpo son importantes. Todos ustedes son importantes. No todos son dedos, no todos son uñas, no todos son pies, no todos son cabello, no todos son ojos, pero todos son importantes. Por eso es que el Señor va hasta los tuétanos, o sea, el hombre interior. Y el único que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón es el Señor. Es la palabra, es Cristo. Por eso es Cristo quien nos tiene que redarguir a nosotros. ¿A través de qué? De la palabra, no de la palabra de los hombres. Les decía en la oración esta mañana o ayer, no del consejo de los hombres, sino Cristo. Yo delante de Cristo, yo delante de la palabra. ¿Por qué? Porque solo Jesucristo quebranta el poder de las tinieblas que están en mí todavía. Están en mí todavía. Y el poder de solo Cristo, solo el reino de Dios y solo el Espíritu Santo. Entonces, cuando yo tomo Hechos 4:12, perdón, Hebreos 4:12, y Hebreos 4:12 se cumple en mí, yo me rindo a eso. Señor, que todo lo que tenga que quebrarse en mí, salir de mí, que me duela, que me pique, que me dé carraspera, lo que sea, Señor. Y eso es donde, en la oración, que restaura todo, se recrea todo. Y cuando yo estoy firme en la absoluta soberanía de Dios, en Cristo como el misterio del Dios Trino, en el Espíritu de Dios dejándome llenar, guiar por el Espíritu de Dios, viene la obra, porque son, vamos a decirlo así, son pasos, pasos que se van cumpliendo sí o sí. Entonces, ¿por qué no se cumple? Porque hay como un estancamiento espiritual, le decía hoy a una persona en el discipulado que tenía con ella. Porque hay un estancamiento, porque espiritualmente yo me quedé en algún paso y de ahí no he salido. Ahora, ¿me doy cuenta yo? No me doy cuenta, solo sé que como que Dios no me escucha, como que qué pasó, como que miro para los lados, pero no tengo que mirar para los lados, tengo que mirar aquí, 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 y retomar lo que son los tres hoy. Hoy, ¿qué hago yo hoy? Hoy, ¿qué hago? Comienza la lucha espiritual con convicción. Miren, hace muchos años ustedes me están oyendo decir a mí esto, los que tienen años conmigo. Yo le digo a Dios, ayer sin más, estaba en la iglesia, en un discipulado, y escribía, le pedía a las personas allí, o escribíamos, ¿qué haces tú cuando tienes que?
No, cuando yo veo que la situación está movida en el trabajo, en esto, tal, ya los muchachos, lo que sea, que la persona haya dicho. Y me hacen cosas que de verdad, que me hieren, me hacen enojar, me duelen, me da rabia. Le digo: "Señor, quítame esta rabia. Señor, que no sé qué. Señor, quítame esto". Entonces, ustedes piensen quién es Dios. Por eso es que tenemos que ordenar la palabra. Génesis 1:26. Y dijo Dios, en su conclave allí Dios trino: "Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que señoree sobre toda la creación, que ellos sean los señores de la tierra". Ahora, cuando al Señor de la tierra, soy yo el Señor de la tierra, porque a Dios le plació, la señora de la tierra, el Señor de la tierra, se le mueve el ambiente, pareciera que pierde el control, que todas las cosas no van bien. ¿Cómo le digo yo a Cristo que me quite esta rabia? Si cuando miro a Cristo y busco la rabia dentro de Cristo, no tiene rabia, no tiene odio, no tiene celos, no tiene tristeza. En la mochila de Cristo no vino tristeza. Le dijo a los discípulos: "Ustedes ahorita están tristes, pero cuando yo me vaya, yo no los voy a dejar solos. Les enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad que estará en ustedes y con ustedes". Y nos dijo el Señor en Mateo 28:18: "Toda autoridad me fue dada entre el cielo y la tierra. Por tanto, vayan, vivan su vida de fe en la identidad que yo les he dado. Asuman la autoridad y quebranten las fuerzas de la oscuridad". Por eso Efesios 6:10 dice: "La pelea, la batalla, la lucha, la rabia no es contra las personas, sino que esas personas están siendo movidas, poseídas por los demonios, por los diferentes niveles que tienen los demonios, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, que no los vemos con ojos físicos, no los vemos, pero están allí. Entonces, ¿qué hago yo? Como sé que están allí y sé cómo se están manifestando. ¿Cómo se están manifestando? Bueno, como rabia, como tristeza, como enojo, como impotencia, como celos, como rencor, como comparación, como espíritu de imposibilidad. Es que esto es imposible. Un espíritu de imposibilidad, a mí nada me sale bien. Entonces hagan la batalla espiritual conforme a la autoridad del nombre de Jesucristo. La llave que abrió el reino de los cielos es el nombre de Jesucristo. Y el misterio de Cristo es la oración dentro de la palabra. Entonces, no nos dejemos engañar por Satanás, porque previo a Juan 8:44, vamos a buscar la palabra en Juan, ese mismo capítulo 8, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 30. No vamos a leer todo, pero vamos a leer el versículo 30. Perdón, sí. Hablando él, estamos en el Evangelio, el Señor Jesucristo está hablando. Estas cosas muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Quiere decir que estaba con judíos, dándoles el mensaje del Evangelio. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: "Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres". Entonces veamos el subtítulo. No te dejes engañar por Satanás. ¿Y cómo hago para no dejarme engañar por Satanás? Bueno, porque si permaneces en la palabra, tú vas a ser mi discípulo
y vas a conocer más y más la verdad. Me vas a conocer más y más a mí. Vas a conocer más y más los misterios del reino de los cielos. Vas a poder aferrar más la identidad de quien tú eres y ejercer la autoridad. Y Satanás nunca podrá tocarte. Eso es lo que está diciendo el Señor. Satanás nunca podrá tocarte. Amén. Nunca, nunca. Porque tendría que encontrarse conmigo, que soy la verdad. Yo te hice libre. Entonces no permito que Satanás venga otra vez a atarte, a meterte en moldes. No, porque se tiene que encontrar conmigo. ¿Pero con quién se encuentra Satanás? Conmigo brava, molesta, hinchada, llorona. Ah, este caramelito pues está listo. Pescadito frito para comérselo ya. Porque está buscando a quien devorar. Ahora, nosotros somos muy usados por el enemigo, nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Cómo yo voy a ser usada por el enemigo? Yo. Sí, contra nosotros mismos, porque Satanás sabe de qué tenemos lleno el saco. Él conoce nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque se mete aquí, no porque nos inspecciona. Yo no tengo que estar, yo por ejemplo, escucho yo afuera un ruido y yo hago así. Satanás está escuchando el ruido, sí, y me está viendo la cara. A esta le molesta esto. Por aquí me voy a meter yo. Entonces, yo, yo tengo que estar consciente que Satanás me engaña a través de lo que yo pienso, a través de la interpretación que yo le doy a las cosas, a través de lo que yo tengo en el saco. Él sabe lo que yo tengo en el saco porque el saco es transparente para Satanás. Mira lo que dice Gálatas 6 del versículo 6 al 8. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os dejéis engañar. No, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces, ¿dónde estoy sembrando yo mis pensamientos? ¿Dónde estoy sembrando yo mi tiempo? ¿Dónde estoy sembrando yo mi manera de hablar? ¿En el reino de los cielos o en el sistema del mundo que al fin y al cabo es Satanás? Y dice la palabra, no te dejes engañar por el ambiente. Y con esto concluimos. Romanos, en la carta que está escribiendo el apóstol Pablo. Aquí el apóstol Pablo está hablando de cómo, cuáles son las armas de Satanás para engañarnos. Nosotros mismos, por lo que tenemos grabado, por lo que tenemos enraizado, por lo que yo creo de mí mismo, el alto concepto que yo tengo de mí mismo. Y claro, la gente no puede llegar al nivel mío. No tiene nada que ver. Fíjense ustedes que es tanto así que el apóstol Pablo está advirtiendo. Sean leales con el que le enseña la palabra. Sean leales. Lo que tengan que decir, díganlo. Pero en estos días yo les pedí a ustedes y oren por mí. Entonces, pero vamos a orar por ellos. Siempre oro, porque ella pide oración por ella. ¿Será que le salió un chichón en el ojo? No, en el ojo no, porque no se lo veo. Ah, eso es que le pasa algo. No, es porque no, oramos los unos por los otros. Oramos los unos por los otros. Yo oro por usted. Digo, oye, los hermanos orarán por mí. Pues no lo sé, pero de todas maneras déjame pedirles la oración. ¿Por qué? Porque yo no oro por mí, no. Porque oramos los unos por los otros. Y porque Dios me permite a mí la gracia, el privilegio de ayudarlos a ustedes en la vida de fe. Yo no soy mejor que ustedes, ni mayor que ustedes.
ni menor que ustedes. Solo soy una discípulo del Señor, que el Señor me dio la bendición del encuentro con ustedes. Hasta ahí, hasta ahí. Nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el Señor le da. Entonces, mi concepto tiene que estar dentro de Jesús. Mi concepto tiene que estar dentro del Señor. Ahora, ¿qué pasa con el ambiente? ¿Qué es el ambiente? Pues todo el lugar donde yo me muevo, que también lo podemos llamar campo. Lo llamamos campo. ¿Cuál es el campo? Todo lugar donde yo me muevo. Todo lugar. Y ahorita llevé a mis nietos a comerse un helado. Entonces, hay ese ambiente, me siento al lado de la señora, no hay puesto aquí. No, siéntese aquí, están unos señores allí, una pareja. Ese es mi ambiente. Esa vieja que está ahí, sí, bien acomodada ahí. Claro, porque como está regordeta, y ni siquiera le voy a decir que se eche para allá, porque así andamos nosotros en la calle. Mire lo que dice la palabra, el apóstol Pablo, por la inspiración del Espíritu Santo. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Es una pregunta. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, no me debo dejar engañar por nada, ni por nadie. Pero el enemigo, que es Satanás, me conoce a mí. Y como me conoce, me engaña a mí misma. Y creo cosas y me hago películas y me hago escenas de algo que ni siquiera ha pasado por la mente de la otra persona. No ha pasado, ni va a pasar, pero él nos mantiene entretenidos allí. Entonces, hermanos, nosotros, hijos de Dios, herederos en Cristo, coherederos en Cristo, somos muy, pero muy valiosos para el Señor. El tiempo es muy corto, muy, muy corto. El tiempo que nos queda es muy corto. Porque si nos ponemos a ver, hace 2026 años que el Señor Jesucristo vino y un hombre difícilmente vive 100 años. ¿Qué es un hombre? El tiempo es muy corto. Entonces, agradecidos con el Señor, gocemos en la salvación. Gocémonos en la salvación y también esforcémonos en vivir, no en vivir, en comer la palabra, en alimentar nuestro espíritu. Decía el pastor Johan Park, este fin de semana en unas conferencias que estuve invitada, decía él, la oración es la respiración espiritual. Pero si la respiración está contaminada, todo va a estar contaminado. Todo va a estar contaminado. Para eso apareció el Hijo de Dios, para librarnos de toda contaminación y traernos a nadar, a sumergirnos en las aguas limpias de la fuente de vida, que es Él, el Señor Jesucristo, nuestro verdadero profeta, sacerdote y rey. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, gracias por Cristo, porque solo en Cristo tenemos la salvación y la sanidad. Oramos por nuestra vida espiritual. Oramos atando todas las fuerzas de la oscuridad. Oramos atando lo que no es desconocido, para que tú nos lo reveles, Señor Jesucristo. Que nos miremos primero a nosotros delante de ti como en un espejo. Que nos centremos en nosotros, no por egoísmo, sino porque todo comienza por nosotros y tú no puedes ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también va a cegar, Señor. Oramos por la Iglesia Emanuel Latinoamérica, por cada familia aquí representada, por cada hermano que está de manera consecuente dándole continuidad al Evangelio de la vida. Señor, permítenos comenzar de nuevo,
renuévanos, restáuranos. Obra, Señor, en nosotros por el poder de tu Santo Espíritu. Que tu guía sea tan perfecta que no podamos ser movidos ni nosotros mismos en nuestros deseos, sino que todo obedezca a la voz de tu palabra. Oramos, Señor, por nuestros hermanos venezolanos, por todas las iglesias que están en Venezuela y por las personas, Señor, que no son creyentes. Que este hecho que está ocurriendo de manera natural en Venezuela también sea plataforma para que el evangelio, el evangelismo y las misiones, la obra de salvación y sanidad avance en Venezuela, que tu reino se establezca, que todas las fuerzas de la oscuridad sean quebrantadas y que se levanten los remanentes para darle continuidad a este evangelio de vida. Que desde Canadá hasta Argentina, Señor, tu reino sea establecido por cada uno de nosotros, tus humildes siervos, Señor, que queremos hacer solo tu voluntad. Oramos con acción de gracias en Cristo Jesús. Amén y amén.